Hola, bendiciones en este día. Hoy es 22 de junio del 2021. Mi nombre es Marta y quiero compartir hoy una pequeña reflexión, ¿verdad? Compartir una experiencia de vida y la palabra que el Señor ha traído, ¿verdad? Para mí en este momento y el mandato que recibí de que lo que ha sido parte de mí lo comparta contigo en este día, para que recibas la bendición, para que entiendas quizás los procesos que podemos estar pasando y que puedas entender nuestra humanidad, ¿verdad? Muchos de ustedes saben quizás, ¿verdad? Antes de comenzar vamos a presentar al Espíritu Santo que se haga presente, que la sangre del Cordero selle todo lugar, el viento, el suelo, subsuelo, toda atmósfera que esté en este momento, ¿verdad? Siendo transmitida a todo equipo eléctrico que esté recibiendo esta palabra para que sea palabra viva y eficaz, que no sea Marta, sino el Señor hablando a tu corazón en este día porque lo necesitas, ¿verdad? Y he estado todo el día en este menester y el Señor me decía, ay, tienes que grabar, Marta, tienes que llevar este mensaje porque alguien en este día necesita esta palabra. Muchos de ustedes saben, ¿verdad? Quizás que he pedido mucha oración, pues todos pasamos procesos difíciles y muchas veces estamos, ¿verdad? Nuestras emociones están como, ¿verdad? En montañas rusas, subiendo y bajando. Pero aquellos que confían en el Señor, aún estando, ¿verdad? Quizás en el pozo, quizás tirado en el suelo, quizás pasando momentos difíciles, confiamos en las promesas del Señor, ¿verdad? Y la palabra que tengo para ti hoy en este día dice, está en Éxodos 7:16 y voy a compartir unas cositas contigo que son muy importantes en este tiempo, ¿verdad? Quizás estás pasando un momento difícil, un momento crucial en tu vida, un momento quizás donde tengas que tomar decisiones de manera sabia, donde quizás necesites entrar en discernimiento, ¿verdad? Con la fe estando sólida. Y se encuentra en Éxodos 7:16 y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. Pero hasta el presente no has escuchado. Repito la palabra que retumbó en este día para ti y para mí. Y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo, nosotros, para que me den culto en el desierto. Pero hasta el presente no has escuchado. Sabemos que este enviado, ¿verdad? Y le dice, y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, pueblo, a decirte. Hablamos de Moisés, ¿verdad? Esta palabra está en el Éxodo. Y hoy tú eres ese pueblo que está recibiendo esa palabra de Moisés, ¿verdad? La vamos a hacer de nosotros. Ese pueblo hebreo que somos tú y yo. Y le dice, es un mensaje, ¿verdad? Sabemos que es al faraón en aquel tiempo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de este tiempo, cuando el Señor habla a mi corazón, hablamos de este tiempo, ¿verdad? Que ese mensaje es para ti y para mí, diciéndole al mundo, diciéndole a Satanás, diciéndole al pecado, quiero que te retires. Deja partir a mi pueblo, Satanás. Deja partir a mi pueblo, el pecado, al desierto para que me dé culto. Yo he estado hablando en muchas prédicas, ¿verdad? Sobre el desierto. He hablado también sobre diferentes procesos, ¿verdad? Que toda la vida pasamos por diferentes procesos y que los procesos no se acaban. También he hablado de las podas, ¿verdad? De cómo el Señor corta para que haya mejores frutos. Así que hoy, en este tiempo, el Señor te está pidiendo a ti como pueblo que vayas al desierto a darle culto. ¿Y qué palabra tan
penetrante fue para mí esta en el día de hoy, porque ciertamente me encuentro en un desierto. En una de las prédicas que yo he hablado, hace un tiempo atrás, cuando inició la pandemia, pasé uno de los desiertos más áridos y he comprendido el día de hoy que mientras mayores son los procesos, más difíciles son, más largos son esos procesos, y que los desiertos, cada vez que vamos pasando, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos retira a ese desierto para hablarnos ciertamente a nuestro corazón. Muchas veces nos quita distracciones en nuestro camino, ¿verdad? Para que estemos en ese desierto dependiendo completamente de Él. Así que el Señor te pide en tu desierto, en tu proceso, que vayas a darle culto. Dentro de ese desierto, ¿verdad? Quizás estás tumbado, estás sin energía, quizás estás dentro de ese proceso en el desierto, pero también estás en la poda, ¿verdad? O tal vez ese proceso es un proceso sumamente difícil y no encuentras cómo salir del proceso. Lo cierto es que cuando nosotros somos llevados al desierto, ¿verdad? Y no voy dirigida solamente al desierto, sino a estos procesos, pero particularmente en el desierto, muchas veces nos sentimos como que solos, como que no escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Cuando estos procesos nos tumban, ¿verdad? Puedo decir que en estos momentos estoy empezando a salir, pero en esta ocasión me he sentido en un pozo profundo. En un pozo profundo donde completamente mis emociones se descarrilaron. Y tuve que tomar la decisión de estar un tiempo fuera, retirarme, hacer silencio y retirarme de todo el bullicio, ¿verdad? Entré en un desierto bien profundo para poder entender cómo yo podía trabajar dentro de ese proceso, ¿verdad? Muchas veces cuando tú miras a tu alrededor, tú lo que ves es un desastre, ¿verdad? Y ciertamente muchos de los apóstoles nos hablan de eso. Cuando yo miraba todas mis prédicas, todas mis reflexiones, sentía que me estaba volviendo a predicar, como que la palabra que había dicho en aquel momento, que quizás fue para ti en mis prédicas de YouTube, estaban volviendo a renacer en mi corazón y necesitaba escucharlas, y estaban ahí grabadas nuevamente para mí, ¿verdad? Es como un proceso en donde yo retorno a esas primeras experiencias que quizás ya había pasado, pero que ahí mismo dentro de esa prédica el Señor me estaba dando unas herramientas que no solamente eran para ti o para mí, ¿verdad? Aún así, en medio de estos procesos que nosotros nos sentimos cansados, que nos sentimos abatidos, que nos sentimos tristes, que nos sentimos que quizás todas las palabras que nos puedan decir no son suficientes, que quizás el abrazo que nos puedan dar no nos completa, que quizás lo que nosotros estamos viendo alrededor no es lo que esperamos vivir cuando le estamos sirviendo al Señor. Y muchas veces esto ocurre cuando uno está dentro de un ministerio o cuando uno está bien profundo con el Señor. Y una de las cosas que más me llama la atención es que mientras más problemas tenemos, quizás mientras más desorden quizás haya a nuestro alrededor, es un indicador de que el demonio está molesto con el trabajo que tú estás haciendo, o el demonio está asustado por el proceso que tú estás pasando, porque el mismo enemigo sabe que cuando tú salgas de ese desierto, cuando tú salgas de ese pozo, vas a tener una energía y una fuerza increíble, y vas a adquirir unas herramientas espirituales que el demonio va a temblar ante tu presencia, ante simplemente tú tener ese pensamiento de que solo Dios me sostiene. Y el mundo puede estar revuelto, nosotros podemos estar pasando el proceso, pero hay algo bien importante, que en este proceso que estoy pasando, mi alma, aunque mis emociones se descontrolaron y no encontraban por dónde trabajar el problema o por dónde trabajar la situación porque no entendía, mi alma estaba firme. Mi alma estaba puesta en la promesa del Señor. Mi fe
aunque estaba triste y me sentía sola, mi fe estaba inquebrantada. Y en medio de este proceso, quizás paso las noches, porque tengo que ser honesta que no he pasado todavía el proceso completo. Sin embargo, según el Señor me ha ido reconstruyendo poco a poco emocionalmente en este proceso, mediante, ¿verdad? A través de la tristeza, pude entender y escuchar la voz de Dios decirme: Marta, aún en el proceso tienes que cumplir tu llamado. Y es que el llamado yo no lo puedo detener. Y en medio del proceso me voy a hacer más fuerte, ¿verdad? En medio de tu debilidad, como dice la palabra, me voy a hacer más fuerte en ti. Y a través de ti voy a darte palabra para aquellos que quizás están pasando un proceso sumamente duro y piensan en alejarse de Dios. O piensan quizás en tirarse en una cama y abandonarse al que sabrá qué es lo que va a ocurrir. Pues no, yo te digo en este día que aún en el proceso más doloroso que Marta está pasando, aún en la noche más oscura, solamente me resguardaba en el arca, solamente me resguardaba en la presencia. Diariamente comencé a visitar ese sagrario y a postrarme. Y créanme, hermanos, que yo no encontraba qué decirle al Señor. Simplemente estuve visitando la casa de mi padre, el arca bajo la gloria del Señor, simplemente paseándome quizás a través de lágrimas, paseándome quizás a través de palabras de que no sé por qué, no sé cómo, Señor, me has dado herramientas y me siento tan destruida que no encuentro qué hacer. Muchas veces iba en silencio y podía pasar la hora frente al sagrario simplemente llorando, con la certeza y la fe de que Dios conocía las palabras que había en mi corazón, con la certeza de que Dios en su presencia me abrazaba y me dejaba saber cuánto me amaba, ¿verdad? Y experimentar, tener experiencias sobrenaturales que quizás tú no las vas a entender, ¿verdad? Pero sí tuve la experiencia quizás de ver y sentir la presencia de ángeles guardándome en ese proceso. Recuerdo que la primera noche fue la noche más oscura, y acomodada en mi camita, yo veía dos siluetas completamente brillantes, y escuchaba un murmullo, pero no podía entender. Lo que sí sentía era una paz. Yo sentía que el Señor había enviado unos ángeles a custodiarme durante esa noche, porque créanme que en aquel momento mi corazón estaba completamente destrozado y tuve tantos y tantos pensamientos, tantas horas de noche súper difíciles, que ahora estoy empezando a conciliar el sueño. Ahora estoy empezando nuevamente a tener que recuperar quizás un tiempo de oración, porque la tristeza no me permitía orar o adorar como lo hacía en un momento de alegría. Y ahí es donde se glorifica el Señor. En el momento más difícil de tu vida, ahí es que se glorifica el Señor. Porque cuando tú no tienes esa fuerza para adorar y aún así le dices: Señor, yo te adoro con mi alma, con mi cuerpo, con mi mente, con mi corazón, abrázame. Puedo dar testimonio de que en esas noches largas, cuando venía el alba o cuando llegaba el atardecer, yo sentía la presencia de Dios acompañándome. No podía hablar mucho con el Señor, sino simplemente disfrutar de su presencia, de su paz, de tener la certeza de que en algún momento todo volvería a estar en el orden divino como Él me había prometido. Así que mi alma, ¿verdad?, se mantenía, y mi fe se mantenían firmes, se mantenían fuertes, con un norte, no con ganas de salir corriendo del camino que ya había descubierto, del camino que el Señor me arrancó y me trajo a este nuevo camino. Así que mira lo que me dice el Señor para ti en este día. Ay, mi Señor, gracias por acompañarme. Gracias, Señor, por permitirme estar en tu presencia en el momento más difícil. Y hoy te dice el Señor, ¿verdad? Quizás en este tiempo
ya no tenía fuerzas, ¿verdad? Yo no tenía ninguna fuerza, ni siquiera de adorar. Quizás tuve dudas en algún momento de que en medio de mis procesos o en medio de mi vida de prédica no había escuchado la voz de Dios. Sentí mucho miedo. Había perdido la paz en este proceso que aún todavía no salgo, pero que el Señor me manda. Bueno, Marta, ahora levántate y quiero que le hables a mi pueblo. Escucha, hoy me dice el Señor para ti y para mí, porque me estoy predicando a mí misma, pero el Señor quiere que yo te lleve esta palabra. Tú no estás escuchando como dice en el Éxodo 7:16, pero hasta el presente no has escuchado, pueblo mío, tú no estás escuchando que en medio de los procesos la mejor alternativa que tú tienes, la herramienta que yo te he dado es que esperes y que te mantengas en adoración. Hoy te mando, hijo mío, ve a tu aposento, como dice en Mateo 6:6. Ve a tu aposento, ve a tu cuarto, cierra la puerta. Y en intimidad dice la palabra que cuando el Señor predicaba, le predicaba a la gente en parábolas, pero que en la intimidad le explicaba a los apóstoles, les revelaba algo más a los apóstoles sobre esa parábola. Así que en este día el Señor a ti y a mí me dice: te ordeno que te vayas a tu aposento en la soledad, vete a tu cuarto en la soledad, cierra la puerta, vete en intimidad, que te voy a explicar. Te voy a hablar, hijo mío, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, en el momento en que tú estés viendo esta prédica, que aquello que tú ves totalmente desorganizado está en mi orden, que aquello que está ocurriendo está en mis manos, que aquello que está ocurriendo tiene un propósito. Y te voy a hablar, pero te voy a hablar en la intimidad, como lo hace un padre hacia un hijo. Porque cuando el padre habla con el hijo, lo hace en la intimidad. Cuando el padre le revela los planes y los secretos, lo hace en la intimidad. ¿Para qué? Para que el plan se quede entre tu creador y tu corazón. Para que sepas tú cuál es el llamado, para que sepas tú cuál es el camino, para que tú sepas la estrategia. Pero te va a hablar en la intimidad, en la soledad de tu cuarto. Así que hoy, acércate, oh Dios, acércate. Enciérrate en tu habitación. Enciérrate en tu habitación, que el Señor te va a hablar. En esas noches largas que he estado pasando, el Señor ha hablado mucho a mi corazón. Cierto es que en un principio del proceso, tengo que decirle que Marta, la que es carne, no podía pensar. Solo confiar en que Dios tenía el control. Quizás tú estás pasando este momento en donde tú dices: ya no hay más nada que hacer, ya no sé qué hacer. Pero Dios en la intimidad nos sorprende. Dios nos sorprende cada segundo, a cada instante. Y realmente nos da lo que necesitamos durante el proceso. Simplemente es abandonarlos. Si te sientes sin fuerzas como me he sentido yo durante todo este proceso, y yo creía que había pasado uno de los peores desiertos de mi vida, pero realmente no, me he dado cuenta que esto va subiendo de nivel. Y he comprendido, aún sin salir del proceso, que yo tengo que seguir en mi llamado, que yo tengo que esforzarme, que yo tengo que ser fuerte, que yo tengo que confiar, que yo tengo que abandonarme y dejar que el Señor pelee y haga, porque hay cosas que no están en mis manos. Quizás tú estás tratando de resolver una situación y estás gastando energía porque no te corresponde a ti. En la palabra dice: deja que Dios pelee por ti. Qué difícil es dejar que Dios pelee por nosotros, porque nosotros queremos, meternos en la situación y batallar. Ya, detente, haz un alto. En el día de hoy, haz un alto y vete a tu cuarto, enciérrate y háblale a papá. Pídele que te hable, haz silencio, porque en medio del silencio desolador y aun cuando más dolor tú tienes, ahí es que el Señor te va a susurrar. Otra cosa, si tú no te sientes con fuerzas, ¿verdad? A veces las circunstancias de la vida, las situaciones diarias,
nos agotan, nos drenan, ¿verdad? Mira lo que el Señor me dice en el Salmo 92:10 y voy a entrar un poquito más en esta reflexión. Dice, Señor te dice hoy, ay mi Señor Padre Santo, voy a aumentar tus fuerzas como las de un búfalo. Una expresión tan hermosa que Abba Padre me ha hecho en la intimidad, al cerrar la puerta. Y al final me dice, seré ungido con aceite fresco. Ciertamente, el Señor ha ido aumentando mis fuerzas y me ungirá con aceite fresco, revelándome el nuevo plan, el nuevo nivel, el nuevo propósito para ti y para mí. Es bien curioso que el búfalo, en esta expresión que el Señor me hace, me lleva a pensar, ¿verdad? Que el búfalo es un animal que es temible, hasta los animales, ¿verdad? Le tienen terror por su tamaño. Específicamente el búfalo africano dice que puede pesar hasta 2000 libras, ¿verdad? Y buscando información me dice que si dos búfalos se encuentran y empiezan a correr para chocar, hay una fuerza de casi 50 kilómetros por hora. Imagínese usted dos carros chocando a 50 kilómetros por hora, la fuerza y los efectos que genera ese choque. Y el Señor me hizo pensar, wow, Él me dice, voy a aumentar tus fuerzas, voy a aumentar tus fuerzas como las de un búfalo. Así que el Señor me va a dar la energía necesaria, no solamente para correr, sino para vencer el enemigo. Es el único animal que el león lo ve como un enemigo. Y usted sabe que el león, ¿verdad? Es el rey de la selva, el que domina. Sin embargo, el búfalo le gana en fuerza, en fuerza. ¿Qué significa en la palabra el animal de búfalo? Increíble, ¿verdad? Dice que significa suministro, ¿verdad? Suministro. Significa gratitud, abundancia, consistencia, mantenerse firme, fuerza, como ya les dije, estabilidad, algo que se mantiene, bendición y prosperidad. Así que este símbolo que el Señor utiliza con el búfalo, miren cuántas cosas hermosas. El Señor te está diciendo hoy en este día, voy a aumentar tus fuerzas como las de un búfalo. ¿Qué implica? Suministro, gratitud, abundancia, estabilidad, consistencia en el vivir de Dios, estabilidad para vivir con Dios, prosperidad a través de la misericordia del Señor, abundancia de palabra, abundancia de bendiciones. Dice que el búfalo es un animal indomable y feroz. Así somos nosotros en la presencia del Señor. Somos indomables por el enemigo, somos feroces ante la presencia del enemigo. Y yo decía, Señor, qué palabra tan hermosa tú quieres traer hoy a tu pueblo que quizás está pasando momentos difíciles y que ya no tiene fuerza y no tiene energía. Y tras que nos está dando esa fuerza, nos va a ungir con aceite fresco, a renovar esa promesa de amor con nosotros. Cuando tengas dudas a través de estos procesos, escucha lo que te dice el Señor. Escuchar. La fe se alimenta a través de ¿qué? De escuchar la palabra, de orar de manera perseverante, de nutrirnos con la palabra en sintonía con la iglesia. No es que vamos a saciar nuestras dudas con lo que diga la gente. El Señor me está diciendo, Marta, llegó un momento en que yo no necesitaba escuchar a más nadie. No necesitaba escuchar a más nadie, necesitaba escuchar a Dios.
y la ayuda idónea, un sacerdote. Necesitaba ir a la iglesia, necesitaba ir a la Eucaristía y necesitaba mantenerme en oración continua para yo empezar a aclarar estos pensamientos que el mismo enemigo, por el temor, había desordenado en mí. Pero mi corazón estaba intocable porque el Señor me ha dado un corazón de carne, un corazón dispuesto siempre a estar en la presencia de Dios, y que no importa el proceso, se iba a mantener firme en la brecha, batallando para ver la gloria, para ver el resultado que Dios quiere para mí. Fíjense que en este momento, cuando nos trae la duda, yo le digo que hubo momentos en que decía, habré escuchado la voz de Dios. El Señor me ha prometido muchas cosas a su tiempo, y lo más difícil es esperar. Pero también me ha enseñado que cuando nosotros recibimos una promesa, nosotros tenemos que mantener esa promesa. No es que nos las entrega y ya. Esto es como cuando a usted le entregan un bebé, ¿verdad? Que muchas veces es una promesa para una persona. Ese bebé usted no lo va a recibir y lo va a dejar ahí. Así que usted va a cuidar ese bebé. Usted le va a dar los cuidados que ese bebé necesita. Así son las promesas del Señor. Te da la promesa, pero tú tienes que pulirla, tienes que cuidarla, tienes que alimentarla, no es solamente recogerla. Y cuando el enemigo pone la duda en nuestra mente, ¿verdad? Yo trato de no procesarla, porque cuando la proceso a través del corazón, entonces ahí puedo desalinearme del propósito o del llamado de Dios. La duda nos lleva a ser indecisos, a ser ambivalentes, ni un sí ni un no, un tal vez. Estamos como en neutro, ¿verdad? Y tengo que decirte que la indecisión ya es una decisión. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La indecisión, el no saber o el no querer, ya es una decisión. Una decisión que es muy peligrosa, muy peligrosa. Porque si tú no tomas una decisión firme al corazón de Dios, otro lo va a hacer por ti. Quiere decir que si yo estoy indecisa y yo tengo duda, abro la puerta a que el enemigo entre y tome decisiones por mí. Que se infiltre en mi corazón y tome decisiones por mí. Por eso es que hay que tener cuidado. Ojo, cuando nosotros tengamos dudas, hay que alimentarnos de la palabra, alimentarnos de la iglesia, alimentarnos de esa oración que tiene que ser perseverante. Por eso era que ante la duda yo me postraba en la presencia del Señor, para que la duda, que la indecisión no fuera realmente una decisión, sino que fuera un pensamiento fugaz que el enemigo había puesto en mi mente. Así que la indecisión, esa duda, si tú no la trabajas y no tienes esa fe firme, es como una ola que te arrastra para adelante y para atrás. Y entonces está el enemigo tomando las decisiones por ti. Ahí es donde tú tomas las decisiones por impulso, porque estás indeciso y haces las cosas por emoción, y al hacer las cosas por emoción no van conforme al propósito de Dios. Las decisiones se toman en oración, y qué difícil es cuando nosotros anhelamos, cuando nosotros queremos hacer algo, vamos por el impulso, y cuando tomamos las cosas por impulso y tenemos el resultado, entonces nos cansamos, nos desilusionamos, y ahí es donde nuestra fe empieza a tambalear, ¿verdad? Y si nuestras dudas, nuestras decisiones están como las olas del mar, en el momento de la crisis, entonces están como un tsunami, están con un oleaje sumamente alto, posiblemente con marejadas, ¿verdad? Y usted no sabe para dónde ir, porque usted está como en la ola, para aquí y para allá. Y por eso es que no podemos dar margen a la indecisión. Fíjese lo que me dice el Señor cuando me dice: Marta, oye, no tengas duda, ¿verdad? Dice, en Efesios 4:14, Pablo nos dice:
Vivan dignos y llenos del Espíritu Santo. Por eso es que hay que mantenerse aún en la crisis, aún en el dolor, aún en que todo esté cayéndose, mantenernos dignos, en gracia, llenos del Espíritu Santo, unidos a un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Qué te está diciendo? Me decía a mí, Marta, no te apartes de mi iglesia. Lo primero que yo hice fue que no fui ese domingo a misa. Y eso empezó a crear en mi vida una cantidad de dudas que yo decía, no sé qué hacer. ¿Qué hice? Bueno, Marta, vamos primero a la confesión, a la reconciliación con el Señor. Y ahí en medio de la reconciliación el Señor habló a mi corazón de una manera tan fuerte que yo le dije al sacerdote, usted me conoce a mí. Yo bien terca, usted me conoce a mí. Y el sacerdote me contesta, no, yo no, pero el que te está hablando y el que te dice que tú eres una mujer de Dios y que has viajado a predicar, no soy yo, pero el que te lo dice sí te conoce. Y comencé a llorar, ¿verdad? El Señor me dio una lección y una prueba, no solo de cobertura, de amor, sino una prueba de fe, como que no tengas dudas, no seas indecisa, empieza a tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Dice, unirme, estar digno en gracia, que fue lo primero que hice, llenos del Espíritu Santo. Al estar en gracia, el Señor permitió, ¿verdad?, pasarme nuevamente ese aceite fresco, ungirme, unción fresca, ¿verdad? En un solo cuerpo, unida a la iglesia y en un solo espíritu. Y me dice la palabra, dice, para que no seamos ya niños. Ya no somos niños cuando estamos en Cristo Jesús, llevados a la deriva. Un niño usted lo puede manipular. El enemigo, si usted sigue siendo un niño en la fe y usted sigue tambaleando en la fe y en las dudas, vamos a ser como niños. Un niño usted lo puede manipular. Usted le da la información y usted puede llevar a ese niño a hacer lo que usted quiera. Así hace el enemigo. Si nosotros tenemos esa fe tan valiente, el enemigo nos va a coger y nos va a llevar a la deriva. Va a coger como un niño pequeño y nos va a manipular aquí en la cabeza, ¿verdad? Y dice, no sean como niños llevados a la deriva y zarandeados, tambaleados por cualquier viento de doctrina. Ojo, dice cualquier viento de doctrina. Nos están profetizando que vamos a tener muchas doctrinas aquí en la tierra, que nos pueden afectar nuestro razonamiento, que debe ir a la par con el razonamiento de Cristo Jesús. Y dice, a merced de la malicia humana. Mire lo que trae la duda. Nos lleva a la deriva. Nos van a manipular, nos van a zarandear con falsas doctrinas, con pensamientos incorrectos que no están alineados a Dios. Y estamos a merced de lo que diga la gente, de lo que nos infiltre la gente. Y dice, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. O sea, que vamos a ser llevados al error de alejarnos de Jerusalén, alejarnos del llamado, alejarnos del propósito, alejarnos del camino, alejarnos del amor de Dios. Y Señor, ponga esta palabra para ti en este día. Hoy te dice el Señor, cuando te sientas solo, en Génesis 28:15, mira que yo estoy contigo. Génesis 28:15, mira que yo estoy contigo. Y dice, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y en Génesis 28:15 me dice, mira que yo estoy contigo. Mira qué lindo me dice. Y te dice hoy, te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a esta tierra. Así que voy a volver al Padre. ¿Está conmigo? No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Mire qué palabra más poderosa.
El Señor te dice hoy, mira que yo estoy contigo, tú no estás solo. Yo pensaba, Dios mío, qué soledad, pero Dios estaba acompañándome. Y me dice, te guardaré por donde quiera que vaya. Mire, usted vaya por donde usted le dé la gana, pero yo voy a estar ahí. Y te devolveré a esta tierra. Así que si te saliste de Jerusalén, si te saliste del camino hacia la tierra prometida, como los discípulos de Maús, que en vez de ir para Jerusalén iban al revés, te devolveré a esta tierra. ¿No fue Jesús que se encontró con los discípulos de Maús? Y en ese conversatorio les muestra la cena con ellos, y les muestra el camino de nuevo. Se hizo el encontradizo y los hace regresar a Jerusalén a cumplir su llamado. Dice, no te abandonaré. Ahí hay una de las promesas. Lo vemos en ese pasaje, lo vemos en la Samaritana, que era un pueblo totalmente pagano. Jesús se hizo el encontradizo, se fue al encuentro. Y dice, hasta haber cumplido lo que te he dicho, lo que Dios te prometió, tú solo lo vas a ver. Lo que Dios te prometió se va a cumplir, pero va a ser a su tiempo. Y cómo duele esperar su tiempo, cómo desespera esperar a su tiempo. Repite, y el Señor lo repite en Juan 16:32. Dilo tú. Yo lo dije, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Haz esa palabra tuya en el día de hoy. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Y era una de las cosas que yo repetía cada noche en este proceso, que aún me falta por terminar. Me falta. Pero aquí estoy por la gracia del Señor, porque Dios quiere hablarte hoy. Quiere hablarte en esta noche. Quiere hablarte a través de tu proceso, quizás una enfermedad, quizás una separación, quizás una falta de fe, quizás la pérdida de un hijo. Y no estás solo porque el Padre está contigo, ¿verdad? Y lo tenemos en Juan 16:32. Y hoy también te dice el Señor, cuando en tu vida se ausente la paz, ¿verdad? Esa paz que a veces decimos, no tengo paz. Es que han pasado tantas cosas que yo no tengo paz. Yo no tengo ni un minuto de paz, ¿verdad? Me dice en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Era algo tan fuerte en mi corazón, ¿verdad? Y yo peleaba con mis emociones. Aún estoy en esa montaña rusa, ¿verdad? Hay que vivir un día a la vez. Es una de las cosas que he aprendido. He tenido días con mucha energía, pero también tengo días que estoy triste. Tengo días que lo único que hago es llorar y esperar, tener la esperanza en Dios. Y decía, Marta, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te abates? Tú me conoces, tú conoces el Cristo, uno que murió por todos. El que conoce a aquel que es uno y murió por todos, lo tiene todo. Entonces yo decía, ¿por qué tanta desesperación? Y yo decía, es mi carne, yo lo puedo entender. Pero mi corazón y mi fe continuaban alineadas. Le permitía a mi carne, pero ya no puedo estar metida en el pozo, esperando que alguien me saque. Tenía que yo levantarme, ponerme mis botas para comenzar a batallar en mi proceso. Porque tuve un tiempo en donde el Señor me permitió descansar, me permitió llorar, me permitió decir, no voy a volver, no voy a predicar más nada. Y así estuve unos días. Ya el domingo me dijo, no, ya está bien. Escuchaba la voz de Dios como que ya, vas a predicar, muévete, tu llamado no lo detienes tú, lo detengo yo. Y créanme que quedé completamente erizada, ¿verdad? Después de recibir esa comunión. Y yo le decía, Señor, cuando tú entres a mi carne,
comiences a arrojar de tu paz, ¿verdad? ¿Por qué te turbas dentro de mí?, me decía el Señor. En Juan 16:33, ¿verdad? Durante este proceso. Mire lo que me llevó a leer, porque esto lo hice, esa lectura fue de hoy. En Juan 16:33 dice: le he dicho estas cosas, y se refiere a los apóstoles, para que tengáis paz en mí. O sea, el Señor les revela todo lo que iba a tener que pasar el Hijo del Hombre. Y les dice en ese versículo también: en el mundo tendrán tribulación. O sea, ya en Juan 16:33, ya el Señor nos está diciendo: mire, si mis apóstoles han tenido que pasar, ustedes van a vivir, nosotros también, tú y yo vamos a vivir. Dice tribulación, y cuando tú me hablas a mí de tribulación, yo pienso casi en el fin del mundo. Y la realidad es que nuestra carne, si no la alimentamos como tiene que ser, aún estando fuerte espiritualmente, podemos caer dentro de esa humanidad, tener emociones encontradas, tomar decisiones por impulsos, pero el Señor te va a hacer: ya, hasta aquí, como hizo conmigo, ¿verdad? Dice: en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, lo dice el mismo Jesús, ánimo, yo he vencido al mundo. Mire qué cosa tan espectacular. Nosotros pensamos que tenemos muchas cosas, y es cierto, muchos procesos a nivel mundial, muchas tragedias a nivel isla, a nivel mundial, en nuestras vidas, quizás en nuestros trabajos, ¿verdad? En el diario vivir. Y el Señor dice: lo vamos a pasar, todos esos procesos Él lo dice, lo vamos a pasar. Pero dice: ánimo, yo he vencido al mundo, nosotros estamos en el mundo. Así que si Jesús venció al mundo, ya nosotros hemos vencido también en Cristo Jesús. Así que ánimo. No importa la guerra, no importa la circunstancia, no importa la pérdida, llora, grita. Si tienes que retirarte un momento, hazlo. El Padre te dice: entra a tu aposento, cierra la puerta, que en la intimidad te voy a hablar. Ese es el proceso que yo tuve que hacer, de retirarme de todo. Internet, celular, solamente música de adoración, y entrar en intimidad con el Padre. Una intimidad de una forma distinta, porque estaba agotada, pero el Señor me ha ido dando las fuerzas del búfalo. Qué poderoso es el Señor para ti en este día. Dice: cuando hay un revolú y todo ese desastre y todo ese orden, importante que ese desorden sea afuera, no adentro. Sobre todo en el corazón, ¿verdad? Nuestro alrededor es una lucha constante. Nuestro diario vivir es una lucha constante, es una guerra. Pero procura que no haya desorden en tu interior, sobre todo en tu fe y en tu corazón, porque ese desorden, mientras está afuera, tú puedes escuchar la voz de Dios, pero cuando ese desorden se hace eco en tu interior, silencia la voz de Dios. Por eso es que a veces, quizás cuando estamos en una depresión, o quizás, ¿verdad?, cuando estamos sin fuerzas, como este proceso, yo sentía que no escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque le di margen a que mis emociones y la duda se fueran aumentando versus la vida que yo había conocido y que tenía en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto no puede pasar momentáneamente. Te roba la alegría, daña las relaciones, atrasa tu crecimiento espiritual. Por eso es que en los momentos difíciles, alábale. Entra en tu aposento y adórale. A veces no tenemos palabras. Yo tuve un tiempo que no tenía palabras para el Señor, pero me postraba en señal de reverencia. Hacía oraciones rutinarias, el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario.
en lo que empezaba nuevamente a soltar todas esas emociones negativas, ese choque eléctrico de ese momento, ese choque que dislocó mi parte espiritual por un instante. Y digo por un instante porque en todo momento yo sentía la presencia de Dios. Yo decía, bueno, yo no tengo más nada que hacer, así que yo le decía, pues te lo dejo a ti. Ese abandono. Y ahí es donde comienzo a escuchar la voz de Dios. Cuando yo quería resolver con mi mente, con mis fuerzas, gasté mis energías. Y cuando dije, ya yo no puedo hacer más nada, ya estoy aquí. Y le decía, me duele. Y yo sentía ese abrazo del Señor, sí, sé que duele, ¿verdad? Las podas duelen. Y en muchas prédicas lo he dicho, pero hay cosas como que duelen más que otras, ¿verdad? Depende del proceso al que estamos sometidos y a la poda. Pero el Señor nos dice, mantente firme, ¿verdad? Y siempre me recuerda esa frase tan bonita en Romanos 12:2, que es una de mis preferidas. Recuerda que caminamos por fe y no por vista. Y yo decía, aunque el mundo se esté cayendo, aunque mi mundo se esté quebrando, aunque todo lo que veo alrededor ya está colapsado, aunque ya yo no quiero predicar y siento que está todo detenido, yo decía, yo camino por fe. Yo veía todo a mi alrededor oscuro, todo destrozado, opacado, una tristeza general, un dolor tan y tan profundo. Y yo decía, yo camino por fe. Aunque mis ojos en este momento estén viendo, yo sé que en algún momento yo voy a salir de este proceso y quizás tú estás pasando por este proceso. Y me dice que en ese mismo Romanos 12:2 me dice, San Pablo, ¿verdad? Nos invita a esa frase de nosotros caminamos por fe, no por vista. Es una frase de San Pablo que a mí me fascina. En Romanos 12:2 nos dice que hay que renovar. Dice, San Pablo nos invita a renovar nuestros pensamientos. ¿Y cuán cierto es eso? ¿Cuán cierto es eso? En un versículo anterior le decía que no fuéramos como niños, que nos llevaran a la deriva, como las olas, que nos llevaran a la deriva, ¿verdad? Porque el mundo, ¿verdad? Lo que nos trae, las ideologías, las doctrinas, nos van a absorber si no estamos fuertes en nuestra fe. Y cuando San Pablo dice así, hay que renovar nuestros pensamientos, ¿verdad? Nos invita a renovar nuestros pensamientos. Nuestra mente es la más atacada por el enemigo y créame que eso es una cosa tan fuerte, ¿verdad? Vivir ese proceso. Quizás hoy tú estás viviendo ese proceso y qué triste es sentir la desesperanza, sentir que no somos amados, sentir que estamos solos, quizás sentir que no somos escuchados, ¿verdad? Y yo confío en las promesas del Señor, pero yo en este proceso me he sentido así, tan abatida. Y los pensamientos, una cosa que quizás tú la estás pasando. En un momento dado yo pensé salir corriendo y como cometer una locura. Y había algo que me aguantaba, ¿verdad? Yo digo, quizás ese ángel guardián, ese Espíritu Santo, esa fe tan fuerte, y comencé a batallar. Eso es lo que le conocemos como la batalla de la mente, y San Pablo lo dice aquí. Ese renovar de nuestro pensamiento tiene que ser constante, a cada segundo, no abrir esa puerta a esos pensamientos que van en contra de lo que Dios te ha enseñado. A veces pensamos que estamos solos y hay tanta gente que piensa en nosotros. En este proceso yo hubo un momento que me sentí tan poco amada, tan sola, y yo decía, Señor, ¿a cuántos lugares tú me has llevado a dar palabra y a dar esperanza? Y en este momento yo me siento tan sola. La desesperanza entró a mi corazón y empezó como a hacer un
hundido y comencé a batallar con esos pensamientos, y quizás en este día tú estás así. El Señor ya nos dice, ánimo, ánimo, vamos a pasar tribulaciones, pero yo estoy con ustedes, ya yo vencí al enemigo. Te voy a dar la fuerza de un búfalo y te voy a ungir con aceite fresco. No permitas, no te atribules, ¿verdad? Cuando la paz sea colapsada en tu vida, no le des cabida, espera en Dios, no te turbes, ¿verdad? Que tu corazón y tu mente no se turben. Es que en nuestra carne, cuando nosotros empecemos a reconocer ese momento, empecemos a clamar. Y yo recuerdo que aún llorando yo decía, Señor, mi alma te alaba, estoy cansada. Mi corazón te ama, Señor. Y esta noche diré, Señor, yo te amo. Señor, yo te necesito. Señor, abrázame. Abrázame tan y tan fuerte, oh Padre Santo, que yo no pueda despegarme de tu presencia. Que el amor que yo necesito a través de ese abrazo que tú me estás dando en este día, en esta noche, en esta tarde, cuando tú estés escuchando esta prédica, tú sientas ese amor de ese hombre que murió por ti y por mí en la cruz. Bendito Dios. Santo eres, renueva tus pensamientos. Esta batalla es continua. Y el Señor te dice, ¿verdad? Que no permitas, ¿verdad? Que no permitas que ese reguero, que ese desorden que está afuera cale en tu corazón. Por eso es que el Señor nos dice en Ezequiel 36, ¿verdad? Te daré un corazón. Te arrancaré ese corazón de piedra y te daré un corazón nuevo, ¿verdad? Pondré un espíritu nuevo. Cada vez que nosotros pasamos situaciones, no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca. Fíjense que en mi proceso yo decía, no voy a predicar más nada. Yo no entiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? No con coraje, sino ya como con una desesperanza. Y el Señor renovaba en mi pensamiento, Marta, pondré en ti un nuevo espíritu, renovaré tu fuerza, yo estoy contigo, no estás sola. Hoy Dios te dice, voy a renovar tus fuerzas como las del búfalo, voy a ungirte con aceite fresco. No te turbes, yo estoy dentro de ti. No camines por vista, camina por fe. Mantén tu corazón puro. Mantén tu corazón puro, renovando esos pensamientos de vida, pensamientos de gracia, pensamientos de esperanza, ¿verdad? Y cuánto necesitamos tener este testimonio para que tú veas que todos los días, aún los hijos de Dios, aún quizás los profetas, los intercesores, las personas que han viajado a dar testimonio, a dar palabra, somos, ¿verdad? Somos bien atacados. Y no por el hecho de que tú no prediques, quizás tu llamado es a servir de otra manera y vas a ser atacado. Dice que el Señor nos dice en su palabra que vamos a tener tribulación, ¿verdad? Pero también nos promete que en medio de esa tribulación, mire qué promesa tan bonita, porque a veces nosotros decimos, ay, esta lucha no se acaba, esto como que no se detiene, como que, ay, ya yo no puedo más nada. Hay momentos en donde yo digo, ay, ya yo estoy cansada, ay, qué fuerte, ¿verdad? Y yo le decía estos días al Señor, yo digo, Dios mío, esto es una cosa detrás de la otra. Pero me he ido levantando por su gracia, ¿verdad? Se hace más fuerte en mi debilidad. Te basta mi gracia. Y el Señor te dice, mira lo que me dice en esta palabra, y fue la última lectura que hice hoy, y yo, Señor, mi alma te alaba, te bendice, te glorifica. Confía en ti, me abandono en este proceso. Voy a hacer silencio, Señor, para escuchar tu voz. Habla, que tu sierva escucha. Enséñame a caminar por la puerta estrecha, que
que aunque sea difícil, cuando yo logre pasar esa puerta estrecha, al otro lado tú me estás esperando con los brazos abiertos. Dile al Señor, estoy cansada, ya no puedo más. Necesito de tu gracia, necesito de tus fuerzas, necesito de tu Espíritu Santo, necesito de tu compañía, porque ya estoy cansado, ya estoy cansada. Y mira lo que me promete el Señor en medio de estas luchas. Aparte que Él me dice, ya yo he vencido al mundo, pues ya nosotros hemos vencido. Pero hay tantas y tantas cosas lindas en la palabra del Señor. El Señor fue tan certero en estos días en hablar a mi corazón, que a través de este proceso doloroso yo me siento súper bendecida. Y estoy más que agradecida, aún cuando mi proceso no ha terminado. Oremos unos por los otros. Quizás en algún momento esta miserable sierva, que no es nada, que no es nadie, que es inmerecedora de tanto amor por el Señor, quizás te llevó una palabra, quizás te ministró, ¿verdad? No por mis fuerzas, no con mis palabras, sino con aquellas palabras que el Señor me dio para ti. Oremos unos por los otros. Nosotros no sabemos cuántas batallas quizás nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros esposos, nuestros compañeros de trabajo, los gobernantes, las personas en los hospitales, cuántas batallas están librando, cuánta paz necesitan. A veces, ahora no, ¿verdad? Con la pandemia, pero visitar un amigo, quizás sentarte un ratito con un deambulante, lo ayudas a librar una batalla de sus pensamientos, a renovar sus pensamientos. A veces con mis estudiantes aún virtual, tuve la oportunidad de poder decirle a mis estudiantes, a mis amados estudiantes, ustedes son unos guerreros, ante tantos cambios ustedes han sobrevivido, ustedes no están solos. Yo sé que es difícil, pero vamos a lograr la meta, vamos a terminar con éxito. Y se habla de muchos fracasos en el departamento, pero la realidad es que hay más guerreros, hay más que vencieron el sistema, hay más responsables que se levantaron diario, hay más corazones fortalecidos, porque a través de los procesos difíciles demostramos cuán fuertes somos. Y yo le decía eso a mis estudiantes, a través del dolor podemos entender la voz de Dios y podemos entender cuán fuertes somos y empezar a ver las promesas de Dios en nuestras vidas, la compañía de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? It's amazing because Discover's accepted at 99% of places in the US that take credit cards. Y entonces podemos reforzar nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y miren lo que nos dice el Señor para terminar la palabra de hoy. Para terminar la palabra de hoy, me dice el Señor y te dice y te promete en Deuteronomio 20. Mire qué linda esta palabra. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y no estoy hablando de enemigos físicos, que si el vecino, que si el familiar, no estoy hablando de esos enemigos, estoy hablando de todos los enemigos espirituales que nosotros podemos tener y a los cuales estamos expuestos, ¿verdad? Y mira lo que te dice el Señor. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, en este caso tus enemigos espirituales, ¿verdad? Si vieres caballos, carros, un pueblo más grande que tú, no tengas miedo. A veces le damos tanto poder al enemigo, porque el enemigo nos da, porque el enemigo esto, porque nuestro Dios tiene más poder que todos los enemigos espirituales que todas las circunstancias que puedan estar pasando. Dice, no tengas miedo. Mira qué hermoso esto. Porque yo, tu Dios, escucha bien,
yo tu Dios voy contigo en Deuteronomio 20, porque yo tu Dios voy contigo. El Dios, mire qué hermoso, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, el Dios que te sacó de la esclavitud a la libertad, el Dios que te sacó de la esclavitud del pecado para tener vida y vida eterna, el Dios que rasgó el velo para que tú tuvieras acceso, el Dios que transforma tu vida cada vez que te quebrantas, cada vez que te quiebras. Dice, porque yo tu Dios voy contigo, el Dios que te sacó de Egipto, de la tierra de Egipto. Y somos más que bendecidos. Hoy le damos la gloria y la honra al Señor por procesarnos. Si usted está siendo procesado como yo, vamos por buen camino. Si hay guerra afuera y usted está viendo todo ese desorden, es que el enemigo está furioso. Pero nuestro Dios es más poderoso que todas las circunstancias que podamos estar pasando. Nuestro Dios nos promete que nos acompañará hasta el fin de los tiempos, que renovará nuestra paz, que renovará nuestras fuerzas y que nos ungirá con aceite fresco cuantas veces lo necesitemos. Así que ánimo, yo estoy con ustedes, como dice el Señor. No importa las circunstancias que estés pasando, espera y confía. Renueva tus pensamientos y recibe la paz del Señor en este día, en esta noche, en el momento en que puedas recibir esta prédica, que yo estoy casi segura que alguien necesitaba escuchar, que todos pasamos por momentos difíciles, que todos caemos en el piso y que todos nos podemos volver a levantar en Cristo Jesús y que todos pasamos por momentos de desesperanza y que nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Que sí, Marta ha llorado, que sí, Marta se ha deprimido, que Marta quizás ha perdido la alegría como tú. Y doy gracias a todos aquellos que han estado orando por mí, que me han mantenido en sus oraciones. Aquí estamos. Este es el producto de la gente que yo pensaba que quizás uno no le importa, o quizás que uno piensa que no es amado. Y sí somos amados en Cristo Jesús. Que siempre hay frutos, que la palabra no retorna vacía y que un día a la vez hay que estarlo viviendo, pero confiado en las promesas y en Cristo Jesús, agarrándonos de esa cruz y bañándonos con esa sangre redentora que nos sana día a día a través de los procesos y que nos hace crecer. Así que tenemos que ser procesados para llegar al próximo nivel. Tenemos que ser procesados para escuchar la voz de Dios. Tenemos que ser procesados para aumentar nuestra fe, para abandonarnos al proceso y al propósito de Dios, y para entender que aún en medio del dolor tenemos que seguir con la encomienda que Dios nos dio en un momento particular, y es una promesa. Así que en el nombre del Señor te bendigo hoy, que el Espíritu Santo fluya en tu vida, en tu familia, en tu hogar, y que te enseñe y que puedas ir a la intimidad de tu cuarto a escuchar el plan de Dios, el plan que Dios tiene para ti como hijo. Que comprendas que somos carne, pero que la carne se fortalece a través del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús te envío el Espíritu Santo, te envío sanidad espiritual. Y le pido al Señor que en este día abra tu corazón y tus ojos espirituales para que puedas entender que cada día, cada instante debes orar, ser perseverante y renovar tus pensamientos, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Un abrazo y reciban la paz del Señor. Bendecidos.